a fin que existan espines desaparecidos. Y acá lo tenemos. Vamos a tener siempre campo magnético. En ausencia de campo, como dijimos, el protón va a estar en cualquier dirección. Vemos que la energía del protón va para cualquiera de los lugares cuando no está sometido a un campo magnético. Cuando el protón se coloca en el seno de un campo magnético, o B0, vamos a ver siempre esos nombrecitos, se tienden a alinear. Se alinean con el campo magnético. O sea, nosotros tenemos norte-sur, van a estar alineados, pero los vectores pueden estar en distintas direcciones. Como vemos acá en el GIF de abajo, los de baja energía se van a alinear en sentido paralelo y los de alta más energía, van a poder ponerse en sentido antiparalelo. ¿Cómo sería antiparalelo tipo horizontal? Eh, Fíjate que acá tenés cada uno de los protones que tiene una flechita, que este va para arriba, este va para arriba, este va para arriba, este va para abajo. Eso es antiparalelo. Ok. Entonces, ponele en un tema que ahora lo vamos a ver, la energía de estos dos protones se cancelaría, porque uno va para abajo y otro para arriba. En cambio, estos dos que van para el mismo lado se sumaría. Este de acá arriba también está antiparalelo, que se cancelaría con este. Entonces, los dos del medio estaría cancelada la energía y los dos que están a cada uno de los extremos sumarían su energía. Entonces esto formaría la imagen. Si se cancela, no da señal, ¿sería? Si se cancelan, no estarían otorgando señal, igual la señal la va a otorgar cuando nosotros pongamos estos protones, que ya lo vamos a ver, bajo una radiofrecuencia. Acá lo único que estamos haciendo es alinearlos para Mm, obtener este señal. Después nosotros le vamos a enviar energía y ellos nos van a devolver cuando dejemos. ¿Sí? Ahora lo ok. vamos a ver. Bueno, tenemos el fenómeno de la resonancia. Vamos a tener movimiento del átomo de hidrógeno bajo su propio eje y su movimiento de spin natural. La resonancia, en este caso la resonancia magnética, la conseguimos aplicando una onda electromagnética, es un pulso radiofrecuencia, que si alguno ya hizo resonancia o se hizo una resonancia o pasó por un lugar donde hay un resonador funcionando, escuchan ruidos. Esos ruidos son pulsos de radiofrecuencia. El equipo está enviándole a el paciente que está dentro del equipo, cuya frecuencia va a coincidir con la precesión del protón que querramos excitar. Dicha frecuencia de precesión o del Armor. Hablábamos del Armor físico que nos dio esta ecuación. Chicos, no se la estudien, no la voy a tomar, sepan que existe, pero bueno, es la que nos permite la, este, la frecuencia del Armor, nos va a decir cuál es el sonido que tiene que hacer el equipo, con qué tiene que estimular al protón de hidrógeno para que nos devuelva la señal de lo que queremos. Lo calcula la máquina, es este cálculo que hizo el Armor, que bueno, gracias a Dios lo hace solo la máquina. Los protones no solo se alinean en paralelo o antiparalelo, sino también realizan el movimiento de precesión. O sea, no es que nosotros los alineamos y van a quedar todos rectitos, van a seguir haciendo su movimiento de precesión. Movimiento de giro alrededor de la dirección del campo magnético es de tipo cónico, como les dije, forma un conito. Y bueno, vamos a tener el movimiento de spin y el movimiento de precesión. La frecuencia de precesión, que va a ser la cantidad de giros que da, nos la va a dar la ecuación del árbol.
Nosotros acá, como vemos, tenemos B0, que sería cómo está el campo magnético alineado, y tenemos ahí el protón de hidrógeno que está girando sobre su propio eje y haciendo su movimiento de precesión. Y acá, como les estaba diciendo hace un ratito, vamos a tener un vector de magnetización. En ausencia de campo magnético externo, como dijimos, el vector es nulo porque van a estar cada uno de los protones mirando para donde quieren, no se van a sumar, ni restar, ni nada. Cuando nosotros aplicamos un campo magnético, se van a tender a alinear con el campo. Acá tenemos B0, que es esta flecha dibujada, que es la más alta, que sería el campo magnético, como va, y vamos a tener los diferentes protones. Vamos a tener algunos que van a ir alineados, paralelos, y los antiparalelos, como veíamos. Momento magnético neto es la suma vectorial de los momentos magnéticos asociados a cada spin nuclear, resultando un vector de magnetización. Entonces nosotros se van a cancelar los que van a estar paralelos y antiparalelos, y solamente vamos a sumar los que quedan paralelos. Estos se van a ir restando a medida que se vayan acomodando. Entonces vamos a tener el MZ, que va a ser nuestro momento magnético. Bueno, vamos a pasar a lo que es la magnetización longitudinal. Dibujo una persona, cómo entra a un resonador acostado y cómo iría el campo magnético. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Por el eje Z va a pasar el campo magnético principal. Los protones en paralelo suman sus fuerzas, como dijimos, en la dirección del campo magnético externo. Entonces, nosotros ahí es cuando el paciente entra a un resonador, donde el resonador tiene su campo, cada uno tiene su campo. Habló una de las compañeras de que trabajó en un resonador de 0,23 teslas, hay de 1, de 1,5, de 3, de 7. Esos son los que están en mercado. Ya a partir más de teslajes más altos, ya no están en la venta para el público, sino que se usan para investigación. Pero bueno, entramos a un campo magnético de un resonador, todos los átomos se alinean paralelo y antiparalelo, se restan, y de eso lo que queda, vamos a tener la magnetización longitudinal, que va a ser al eje Z del campo magnético eléctrico. Pero bueno, sin embargo, debido a que es longitudinal, la magnetización no se puede medir directamente. No, no me va a dar señal ni nada. Entonces, nosotros tenemos acá a nuestro paciente metido en un resonador, el cual tiene un campo magnético principal. Tenemos todo lo que nos dio de resultado, todos los vectores de los protones de hidrógeno están alineados, y de repente vamos a tener un pulso de radiofrecuencia. Este pulso de radiofrecuencia, que es el ruido que hace el resonador, nos va a dar un B1, lo que llamamos B1, es el pulso de radiofrecuencia en el
presencia del B1 del pulso, los núcleos de baja energía absorben la energía y se mueven al estado de alta energía. O sea, vamos a sumarle energía a nuestra ecuación. La transición al estado de alta energía es lo que llamamos resonancia. Acá ya estamos con el pulso de radiofrecuencia. ¿Sí? Es radiación electromagnética, transporte de energía electromagnética por medio de ondas electromagnéticas hasta partículas se denominan fotones. Por más que no veamos luz, son denominadas fotones. Las ondas que intervienen en la resonancia son las de radiofrecuencia, con frecuencias del orden de decenas de megahertz. Por eso después vamos a ver, nosotros vamos a tener siempre dentro de lo que es, vamos, una jaula al resonador, porque no podemos permitir que entren señales externas. Los megahertz, sabemos, a ver, todo el que tuvo una radio o algo sabe que podemos escuchar la radio y que se mide en megahertz, kilohertz, dependiendo la longitud de onda. Entonces, si se mete alguna de esas señales, vamos a tener lo que se llama ruido, lo vamos a servir. Pero nosotros vamos a manejar en decenas de hertz lo que serían los ruidos que hace el equipo para estimular a los átomos de hidrógeno. Siempre, bueno, tenemos ondas sinusales, van a tener una longitud de onda y amplitud de onda. Y bueno, la frecuencia de onda de la radio se determina su energía, o sea, con la frecuencia del átomo. O sea, nos va a dar la frecuencia de ciclos por segundo en las cuales tienen que estimular al átomo para poder tener el fenómeno de resonancia, que como les dije, la calcula el equipo. Nosotros, todos aquellos protones con la misma frecuencia de precesión que se han excitado por nuestra onda de radio, la radiofrecuencia, van a comenzar a girar al unísono o en tiempo. Siempre nosotros le vamos a dar el estímulo de la radiofrecuencia, entonces todos van a ponerse a girar al mismo tiempo, ¿sí? Como un ballet van a hacer, van a empezar a girar todos juntos porque están excitados por la misma cantidad. Resuena. Entonces, cuando los protones se excitan, estos se sincronizan sus manillas, que serían las patitas, ¿sí? Y marcan siempre la misma onda. Es lo que se conoce como poner a los protones en fase. En resumen, llamamos a la resonancia, llamamos resonancia al fenómeno físico que se define como la capacidad de determinados núcleos atómicos, siempre con un número impar de electrones y o protones, de absorber selectivamente la energía electromagnética de radio si se les coloca previamente bajo la influencia de un potente campo magnético. Es un trabalengua. Entonces vamos a tener los protones en paralelo dentro de un campo magnético. Vamos a tener un pulso de radiofrecuencia. Entonces se van a poner en la longitud, la magnetización longitudinal. Se van a sincronizar y van a quedar todos juntitos y vamos a pasar de la magnetización longitudinal a la transversal. Cuando la magnetización neta está en el plano transverso, vamos a llamarla MX, porque se va la magnetización al eje Y y al eje Y. Y bueno, acá llegamos a la parte donde ocurre la devolución de la energía que le estamos. Nosotros
terminamos de excitar a los átomos con radiofrecuencia, la energía absorbida tiene que devolverse, o sea, todo se transforma en el universo, nada se pierde, ¿sí? Pero bueno, van a estar diferentes a lo que nosotros le dimos. Nosotros mandamos una onda de RF emitida, de radiofrecuencia, hacia los protones, y los protones, dependiendo de si están en un medio líquido, medio grasoso, van a devolverlo de otra manera. Van a devolverla toda, pero van a tardar más o menos tiempo dependiendo en el tejido que sea. ¿Sí? Entonces, a ese momento que ellos empiezan a devolver, vamos a decirle que es una relajación transversal. O sea, va a volver, todo va a tratar de volver al inicio, a donde estaban todos mirando los átomos para el mismo lado. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la relajación transversal que va a ir volviendo. Acá tenemos un protón desfasado que vuelve para arriba devolviendo su energía. Bueno, para esto, como hablábamos, para poder tener diferentes tipos de contraste, formando distintos tipos de imágenes, como cada uno de los tejidos va a devolver de diferente manera la energía que nosotros le hemos dado con la radiofrecuencia, vamos a tener distintas curvas. Entonces tenemos dos componentes dentro de la relajación que van a ser inseparables en la vida. Ocurren las dos al mismo tiempo, ¿sí? Que corresponden a los ejes de orientación de los prótones. La relajación longitudinal, o T1, que se da en el eje Z vertical, depende de las interacciones de los átomos de hidrógeno con su entorno y es de mayor duración. Y la relajación transversal, o T2, que ocurre en el eje X y u horizontal, depende de las interacciones de los átomos de hidrógeno entre sí. Es de menor duración, es más rápido. Ustedes van a tener que va a haber átomos que van a ir dando su energía hacia otros tipos de átomos y en cambio que van a ser más lentas porque son partículas más complejas y las que son entre sí, los átomos de hidrógeno, al ser el mismo tipo de partículas, se van a ir devolviendo entre sí la energía hasta llegar a liberarla mucho más rápido. Bueno, bueno, recordemos con la excitación de los protones que se ponían en fase, giraban todos al unísono, la relajación implica que los protones comenzarán a girar a destiempo, o sea, se van a empezar a desfasar, como estaban tratando de llegar a cómo estaban antes de que le hubiéramos aplicado nuestra señal de radiofrecuencia. Entonces vamos con la primera, la relajación longitudinal, el eje Z o vertical. Vamos a tener la recuperación del vector de magnetización neto del eje longitudinal. Va a ir volviendo, de a poquito se van a ir volviendo a alinear. Esto igual yo le digo de a poquito, pero chicos, esto pasa en milisegundos. Estamos hablando de tiempos muy, muy cortos. Bueno, los núcleos excitados liberan su energía y vuelven a su estado de equilibrio. La curva T1, que acá la vemos, nos va a dar su momento de señal cuando el 63% de la es recuperado el 63% de la magnetización longitudinal. No vamos a esperar al 100%,
Nosotros, si leemos ahí, vamos a tener el momento T1. Todo esto lo calcula obviamente el equipo cuando tiene que leer la energía que debe para poder tener la relajación longitudinal. Entonces nosotros tenemos acá la magnetización longitudinal, le damos un pulso de radiofrecuencia, pasa al otro eje, se empiezan a desfasar, girando, todo esto siempre está girando el átomo, empieza a desfasarse las manecillas del reloj y tiende a volver. Para nosotros tener un T1 es acá donde vamos a leer. Y en el momento T1 vamos a tener que los medios líquidos, moléculas de agua que se mueven rápidamente, vamos a tener los protones con mayor energía, no pueden liberarla tan fácilmente, nuestro momento T1 va a ser largo. Entonces si yo leo, que ya lo vamos a ver las imágenes de T1, el líquido lo vamos a ver negro. Vamos a ver lo que es este, lo que nosotros decimos hipointenso. Y el medio graso, que va a ser diferente, va a ser corto nuestro tiempo. Entonces lo que vamos a ver es que la grasa va a estar blanca. Vamos a tener esos contras. Y ahora vamos al T2. Vemos que se invierte la curva. Ya vemos que es cuando se desfasan, es la relajación spin-spin, cada uno tiene su término, pero bueno, nosotros vamos a seguir con la relajación de tiempo 2, T2. Es causada por la pérdida de fase del vector de magnetización del campo del plano transverso. ¿Sí? Envuelve la pérdida de coherencia de fase y es causada por el campo magnético local. ¿Sí? Entonces, esto vamos a leer para leer un T2 al 37% de la evolución, ¿sí? A su valor original. Entonces, vamos a tener la radiofrecuencia, el pulso de radiofrecuencia, lo va a enviar al plano transverso y se van a empezar a separar, como muestra acá, a relajarse antes de volver. Y ahí vamos a leer el T2, ¿sí? Al 37%. La curva es inversa del T1. La pérdida de coherencia de fase de protones. Vamos a tener inhomogeneidad del campo magnético externo, inhomogeneidades del campo magnético local por cada T. Porque vamos a tener inhomogeneidades por cada protón que es influido por los pequeños campos magnéticos de su núcleo vecino. Y acordémonos que todos los átomos están girando, están generando un campo magnético, una corriente eléctrica, y va a molestar cada uno de los protones de cada una de las moléculas del cuerpo al que tiene al lado. Las moléculas de agua se mueven rápidamente de forma homogénea, van a tener protones en fase en mayor tiempo, un T2 largo. Así que el agua, así como en el tiempo 1, en el T1 lo veíamos hiperintenso, acá lo vamos a hipointenso, acá lo vamos a ver hiperintenso. Y los líquidos impuros, como, como moléculas grandes, como sea la grasa, todo lo demás, bueno, cada vez se van a ver más hipointensos, pero bueno, vamos a tener en el T2, que ya lo vamos a ver, grasa y líquido, se van a ver hiperintensos. Más hiperintenso el líquido que la grasa, pero se va. Puntos claves que vamos a tener en cuenta. Siempre la relajación T1 va a tener la curva ascendente, como vimos. El T1 es más largo que el T2, porque uno tenemos que esperar el 63% la recuperación, el otro estamos en el 36%. ¿Sí? El T1 varía con la intensidad del campo magnético, es más largo con campos magnéticos más intensos.
Un 3 Tesla no va a ser lo mismo que un 1.5 con 0.23. Y el agua tiene un T1 más largo y la grasa tiene un T1 más corto. Por eso siempre vamos a ver que si estamos haciendo un T1, vamos a tener el agua o lo que sea líquido, lo vamos a ver hipointenso y la grasa hiperintensa. En cambio, en el T2 lo vamos a ver los dos hiperintensos, uno más hiperintenso que el otro. Bueno, acá ya estuvimos hablando. Tenemos la señal que obtenemos de la relajación de los protones que se van a confeccionar en una escala de grises. Si bien ahora hay secuencias especiales en resonancia, como los mapas de cartílago que solemos ir viendo, todo, ya sea en TC y en reso, y en radiología en general, todos llevamos en una escala de grises. Los tejidos que emitan mucha intensidad de señal serán hiperintensos, van a ser blanco. Los que tienen menos van a tener una intensidad intermedia, gris claro. Los de poca intensidad se va a ver gris oscuro y los que ya no emitan lo vamos a ver en negro. El aire lo vamos a ver negro. Bueno, contrastes entre los distintos tejidos. ¿Sí? La intensidad de la señal que emiten los tejidos van a depender de otros factores más allá de la relajación T1 y T2 de los átomos de hidrógeno que los conforman y a su vez con la facilidad que estos átomos interaccionen entre sí. Como dije, cada átomo está pegado a otro, puede ser que sean de grasa, de agua, lo ponemos acá, la grasa en los átomos de hidrógeno va a estar muy pegados, más aglutinados, por lo tanto un protón le va a ser fácil ceder su energía al que tiene próximo. Esto va a implicar que la relajación T1 y T2 van a ser más rápidas. Más o menos para ver grasa vamos a tener unos 300 milisegundos. En cambio, el líquido, al estar separados y en continuo movimiento, sangre, salvo el líquido libre, van a ser más difícil encontrar otro a quien cederle su energía. Entonces vamos a tener tiempo 1, T1 y T2 entre 2 y 3 segundos. Tiempos más largos. Eso es lo que nos da el contraste entre tejidos. Ver qué es grasa y qué es líquido en los distintos tejidos del cuerpo. Acá vemos un ejemplo. Cuando estamos más sólidos, están muy unidos y se pueden pasar la energía, porque ese átomo que recibió una energía de radiofrecuencia, obviamente siempre quieren volver al equilibrio, entonces se la pasa al de al lado, equilibrando hasta que la señal termina saliendo. ¿Mm? Y en los líquidos es más difícil, porque están en movimiento, además de que están más separados. Entonces vamos a tener en la grasa, tenemos la línea verde, de uno corto, y en el T2 es un T2. Entonces vemos acá en estas imágenes un T1, un corte axial del cerebro en T1, donde tenemos hipointenso todo lo que sea líquido, raquídeo, y la grasa que está acá afuera la vamos a ver hiperintensa. En cambio acá lo vemos invertido el líquido va a estar, y los parénquimas más líquidos van a estar más grisáceos o blancos, y la grasa también, hiperintensa. Bueno, bastante complejo, ¿no?
¿Tienen alguna pregunta, algo? Sé que es difícil. Igual, bueno, como les dije, vamos a dejar ahí algo para que vayan leyendo en la parte asincrónica. Esto lo voy a subir después de que termine la clase, para que también lo puedan ir viendo y si tienen alguna duda, la clase que viene, al principio de la clase, lo vamos a ir despejándolas entre todos. Ah, bueno. Perfecto, veo que hay una actividad para hacer, de escribir. Sí, sí, lo ideal es la actividad que yo voy a cargar ahora para la parte asincrónica es leer unos fragmentos, una parte de uno de los libros que, como les dije, a mí me ayudó muchísimo a entender toda esta parte de física de la resonancia y estaría bueno, se les puse ahí para que suban al foro, qué fue lo que entendieron de cómo es la resonancia, de todo esto, de lo que van a leer, hacer un pequeño speech explicándose a ustedes mismos, cada uno. Como siempre les digo, no hay respuestas correctas, y está bueno que vayan sacándose entre ustedes las dudas, de ir subiéndolo ahí al foro, qué consideran ustedes que es la resonancia magnética, cómo funciona, ¿sí? De esto que nosotros estuvimos viendo hoy, más lo que van a leer. Me parece que ya están subidos los archivos. Sí, sí, Eh, los archivos, eso sí, no, este no. Ah. este no, por eso yo voy a subir este también para que se ayuden, o sea, vean, también esto más los otros, a ver si quieren rememorar esto, también si tienen que hacer alguna pregunta sobre esto, también la van a rememorar viendo este mismo PDF que lo voy a subir. ¿Mm? Se le Yo, puede agregar más tiempo porque cierra a las 5, creo, la actividad. Esto cierra a las 5 ahora. Después Perfecto. de 5 a 7 sería el tiempo asincrónico, que es su tiempo para hacer todo lo demás. Ah, claro, porque la actividad, yo estuve chusmeando, creo que dice que Sí. se puede subir hasta las 5 de la tarde, lo que No, escribimos hasta las 5 de nosotros. la tarde del que viene, de la clase que viene, Eh, el 13 de agosto, si no me equivoco, si no lo puse mal. claro, me parece que decía 6 de agosto hasta las 17:05. Ah, bueno, ahora lo corrijo, lo corrijo. No, 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 la ideal es que, o sea, no le presten atención, la idea es que esté para la semana que viene, para la clase que viene. Ah, está bien, ya me estaba estallando el No, cerebro. no, si no, mira, no, 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 además que falta un poquito más de esto, vamos a hablar algunas otras cosas, pero no, 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 la idea es para la clase que viene, que tengan algo así más o menos armado de qué fue lo que entendieron y cuáles son las consultas que tiene, a ver si las podemos responder, si algún compañero se anima a responderle algo a otro que entendió diferente, este, para ir entre nosotros. Como no tenemos eso, bueno, ustedes no tienen realmente eso de ponerle después del recreo o cuando van a verse en otras materias, poder hablar entre ustedes de lo que vieron, por lo menos que el foro ayude a que se contribuyan entre ustedes en sus dudas, además de que me lleguen a mí. está bueno. Yo hace mucho que no veo resonancia y hay algunos conceptos que los tenía diferentes a ahora. Ujú. Bueno, sí, es que, bueno, falta un montón todavía. Este, y está bueno que algunos ya hicieron tomografía, esas cosas. Bueno, una de las preguntas que hice, la pregunta que hice al principio era para ver, porque a mí me pasó, yo no sabía que durante lo que es la tecnicatura acá en el italiano, no ven tomografía ni resonancia. Entonces yo la próxima clase, que son parámetros, yo hablaba sobre siglas que yo para mí ya las tenían entendidas. Y me enteré que no sabían lo que era un gap, o lo que era un slice, o diferentes nombres de particularidad que se usan para la resonancia, que si vieron tomografía en la tecnicatura o en algún lado, creo que en algunos otros lados, porque yo la tecnicatura la hice en la Cruz Roja y sí tuve tomografía y tuve resonancia, no solamente en la licenciatura. ¿Y el curso? ¿Hizo curso de resonancia?
No, curso no. Qué No, no, loco no. para trabajar a resonancia. No, no, a ver, la persona que me hizo entrar a trabajar acá a Resonancia era un compañero que era jefe en ese momento de acá, eh, era compañero mío en otro trabajo, yo trabajaba en el Policlínico Central del Metalúrgico, y yo hacía tomografía ahí, y el flaco vino, me dijo, ¿tenés ganas de entrar al italiano? Le dije que sí, me trajo acá y le mintió a mi jefe, diciéndole que yo ya sabía hacer resonancia, sabía hacer todos los estudios cuando no sabía lo que era un resonador. Oh, qué atrevido. Sí, la verdad que sí. Y nada, tuve que aprender a los golpes, o sea, no me quedó otra. Al principio, bueno, yo decía, a mí me gusta entender, por eso estudié mucho de la física y eso, entender lo que pasa, pero al principio era lo que nosotros llamamos un apretabotones. Yo hacía clic y apretaba el botón y después tuve tiempo para ir entendiendo qué hacía cada uno de los botones. Claro. Pero no, en ese momento yo tenía tres trabajos, no podía ponerme a hacer un curso o algo de resonancia. Lo hice acá, por suerte mis compañeros me ayudaron. Como era a la noche el turno que yo había tomado, estaba más light con el tema de que no estábamos tan a las corridas y me podían explicar algo o podía tomarme un tiempo para tratar de entender qué era lo que estaba haciendo. Bueno, al hacer tomografía, el ser humano sigue siendo el mismo, las posiciones son casi iguales, bueno, todo lo demás cambia. Sí, porque esto de las secuencias, si bien uno tiene que elegir qué secuencia hacer para cada protocolo, digamos, para cada anatomía, y después esto del tiempo uno, T2, la relajación se hace automáticamente, digamos. Eso Vos- se calcula solo, vos le pones, o sea, podés ir manejando tiempos, que esos vamos a ver más o menos cuántos son los milisegundos que vamos a tener de tiempo de eco y tiempo que lo vamos a ver también, tiempo de tiempo de eco del TR y el TE, y ver que si vos te pasás de una cantidad de milisegundos, va a ser otra secuencia. Entonces, el equipo te va a tener la secuencia que va a decir T1, pero si vos le cambiaste el TR y el TE, podés llegar a ser un T2, un DP, eso lo vamos a ir viendo, pero en la mayoría de las cosas, si vos agarrás la el paquete. secuencia que trae fábrica, el equipo o lo que ya está armado, no va a cambiar, siempre va a ser eso. Pero bueno, la idea es que sepan que si yo quiero ver músculo, me conviene más una secuencia que otra, si quiero ver un tumor, si quiero ver líquido, saber qué secuencia usar. Lo demás lo calcula solo la máquina, obvio. Podés mejorar un poquito un T1, un T2 según los milisegundos que vos le des, o lo que le guste también, que eso lo vamos a ver. Cada maestrito va a estar con su librito, que cada médico que le guste informarte va a decir, mira, a mí me gusta que el T de un T1 sea 500 milisegundos. No quiero que se pase de ahí. Entonces vos tenés que jugar con otros parámetros para que siempre te dé el T en eso, porque te juro que hay gente que se fija en los programitas que tienen para informar si vos le pusiste el T correcto, o el TR o lo que sea. Pero bueno, la máquina lo calcula solo. Mm. No hace falta, nosotros lo vamos a saber porque tenemos que saber lo que es una curva T1, curva T2. No les pido que se sepan todos los números y todo eso, obviamente. Ay, qué suerte. Soy muy mala con los números. No, en eso me parece que son cosas que uno tiene que saber las diferencias, pero no saberlo de memoria no sirve, aprendérselo de memoria. Yo voy más a lo gráfico, capaz que Buenísimo. en los parciales finales yo uso mucho lo gráfico y te voy a poner el gráfico y decir qué es, el T1 o el T2. Básicamente no es difícil, no voy a ir a, como le dije, la frecuencia de Nevermore, no le voy a pedir que me hagan saber que existe, saber o para qué sirve, Profe, pero no cómo se hace. ¿Sí? yo quería preguntar que justamente cómo evalúan esta Te, materia. escu- te escucho muy mal, perdón. ¿Ahí me escucha? Sí, más o menos. Hay como A ver, ahí. a ver, decime. Hay como una interferencia. Sí, sí, hay como un ruido de fondo que, ¿Ahí me escucha? a ver, decime.
Hola. No, se escucha muy, muy mal. ¿Hola? Saco el micrófono. Ah, Profe, le hago una Hola. consulta. sí. La modalidad del parcial, ¿qué va a ser Ujú. oral? Mira, todavía no sabemos cómo va a ser. Este es Ah, el primer año que la hacemos en forma virtual. Este, yo el parcial, los años que tomé acá, lo que venimos haciendo hasta ahora, hasta la virtualidad de este año, es un escrito. ¿Sí? Son escritos que yo hago unas 40 preguntas, múltiple choice, verdadero o falso, y hago 10 de cada una, múltiple choice, verdadero o falso, 10 preguntas a desarrollar y 10 imágenes a donde me tienen que poner qué imagen ven, todo lo que va en el parcial va a ser cosas que damos en la clase, van a ser imágenes, es más, no sé cómo lo voy a manejar en este momento con el tema de la virtualidad, pero de ser como veníamos trabajando hasta ahora, yo siempre hago la última clase un parcialito grupal, que la mayoría de las preguntas son preguntas que si te pregunté el T1 en este parcialito, en el parcial verdadero va a ser el T2. O sea, trato de ser así, de que no sea tan, al ser tanta cantidad de información, no sea tan jodido los parciales. A ver, ahí me hizo la pregunta por acá, Julieta. ¿Cómo es esta materia? La idea, si sigue así, sigue como estábamos haciendo antes, que va a ser, si es presencial, y bueno, nada, es así, son 40 preguntas, como le dije, son multiple choice, verdadero o falso, a desarrollar, e imágenes. Y bueno, la idea es esa, la idea es, antes del parcial, los dos parciales, siempre hacemos un parcialito previo, para eso, bueno, yo hacía un concurso en ese momento, el parcialito era grupal, y bueno, eso genera un poquito más de competencia entre los chicos. No sé si tienen alguna pregunta o se entendió. Y más adelante, campo práctico. El campo práctico, por lo que tengo entendido, van a venir un día a hacerlo intensivo. Yo estoy tratando con un simulador para darles algo que puedan hacer en sus casas, para ir viendo más o menos, dándose una idea de lo que es una consola de resonancia. Obviamente no suple el de estar acá. Y de ser presencial, porque todavía no me dijeron el tema del parcial y los recuperatorios y eso. Cuando vienen a dar el parcial, terminan el parcial y vienen acá al servicio y siguen el tiempo en práctica. Mi idea es esa, que era lo que yo hacía cuando era presencial. Cuando era presencial me entregabas el parcial y te venías abajo con mi asistente y venían acá a estar en los resonadores. Pero bueno, hay que ver cómo lo van a armar los organizadores, Flor y Marina. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos. Seguimos con cosas de la física de la resonancia. Isocentro, que es una palabra que van a escuchar bastante en resonancia, es el punto donde vamos a tener el centro del campo magnético del resonante. Donde más homogéneo es el campo magnético, ya lo vamos a ver. Que el campo magnético, si bien queremos que sea lo más homogéneo posible, somos tan ambiguos que también queremos que sea lo más inhomogéneo. Ya lo vamos a entender por qué, pero bueno,
Tenemos el campo magnético uniforme en el punto donde se une el eje Y, el eje Z y el eje X, dentro de un tubo. Nosotros vamos a tener todas las distintas líneas del campo magnético, y a donde se unen todos en el medio vamos a tener el isocentro, que es donde nosotros vamos a centrar la parte que vamos a estudiar. En este caso acá hay una imagen de un sagital de cerebro, que la idea es que si estamos estudiando cerebro, justo en el isocentro esté la parte media, que es la anatomía que vamos a estar estudiando. Vamos a usar el nombre de Bore, ya ustedes van a tener en tomografía, o los que hicieron tomografía alguna vez, el gantry, nosotros le llamamos Bore en los equipos de resonancia, y bueno, es a donde vamos a tener la mejor calidad de imagen en ese caso. Vamos a tener un campo de gradiente dentro de lo que es, como les dije, si bien queremos que el campo magnético del equipo sea sumamente homogéneo, queremos tener pequeñas imperfecciones dentro del campo. Que esas pequeñas imperfecciones que va a ir dándonos el equipo para poder trabajar, la genera la bobina de gradiente. Nosotros vamos a hablar mucho en resonancia de bobinas, que la mayoría son para dar imagen o para, en este caso, graduar, gradientes viene a graduar, el campo magnético. La bobina de gradientes no la vamos a ver, a diferencia de otras bobinas, porque la bobina de gradientes está dentro del equipo. Está pegada adentro del equipo. Acá hay un esquema, más o menos como si fuera la camilla. Y la bobina de gradientes. Vamos a tener bobina de gradientes del eje Y, del eje X y del eje Z. Una bobina. Viene todo sellado adentro del equipo, pero se dividen en los tres ejes para poder graduarnos el campo. ¿Para qué sirve la graduación del campo? Nosotros tenemos el campo magnético B0 con el dibujito de cada uno de los pacientes. Nosotros vamos a tener la bobina de gradiente del eje Y, que va a tener una graduación de más energía hacia un lado y menos energía hacia el otro. La del Z, también que va a ir de cabeza a pie, va a ser más potente de un lado y la del X, también. Vamos a tener lo mismo. ¿Se imagina alguien por qué vamos a tener que tener diferentes energías en un campo magnético que queremos que sea lo más homogéneo posible? ¿O alguno lo sabe? Me imagino que no. Bastante complejo el tema. Pero la idea es graduarlo para poder, no sé si alguna vez alguno de ustedes jugó, supongo que sí, yo soy bastante viejo y jugué bastante, pero a la batalla naval, chicos. Acá cada eje de gradiente me va a alterar el campo magnético para saber a dónde estoy leyendo imagen. Si yo tengo un campo que es completamente homogéneo, que es lo mismo arriba y abajo, de cabeza a pie o de costado, ¿sí? De izquierda a derecha, el equipo no va a saber a dónde está leyendo la intensidad que está devolviendo los protones. O sea, toda la energía que devuelven no sabe dónde está. Entonces esto lo que hace es decirme qué punto del resonador, del cilindro resonador, está dándome señal. Entonces, con esa alteración, nosotros vamos a ver cada uno de los cuadrantes, qué es lo que me está dando señal, en qué lugar está ubicado. Si no, sería lo mismo arriba, abajo, a los costados o izquierda. No sé si se entendió.
eje de cuadrantes. Es como, le digo, jugar a la batalla naval, pero en 3D, porque también vamos a tener un tercer eje. Propiedades que tiene la bobina de gradiente. Su amplitud máxima, la variación del campo magnético, determina la resolución espacial, el grosor de corte y el FOV. Bueno, esta es una de las cosas que eh, les decía, un acrónimo FOV es Field of View, es campo de visión, es lo que nosotros le decimos de dónde hasta dónde queremos ver al equipo. Entonces, dependiendo de nuestro campo de gradientes que nos da la bobina, vamos a poder saber cuánto es el grosor de corte. O sea, si yo puedo agarrar y ver una imagen de 1 milímetro, de menos de 1 milímetro, de más de 1 milímetro, lo va a dar nuestra bobina de gradiente la capacidad que tenga. No son todas iguales, todos los equipos tienen una bobina de gradientes, pero van a ser diferentes, de mayor calidad, de menor calidad. ¿Mm? Entonces, cuanto mejor sean los gradientes, la cantidad que nosotros podemos hacer de graduaciones con esa bobina en lo que es el campo magnético del equipo, vamos a poder hacer cortes más finos en cualquiera de los. También otra de las propiedades es la velocidad de repuesto. Vamos a ver que hay distintos tipos de bobinas de gradiente con distintos tipos, además de- de potencia, de velocidad. Entonces, cuanto mejor es la bobina, va a ser más rápido para poder generar imágenes más rápido. Y la linealidad debe ser, obviamente, la más perfecta posible dentro de lo que es el área de exposición. Entonces, hay equipos que acá nosotros tenemos equipos que tienen un bore de 70 en vez de 60, son más grandes, podemos hacer pacientes más grandes o pacientes más chicos, más cómodos, pero también podemos hacer huesos largos sin que se deformen. Nosotros ya vamos a ver que la imagen de resonancia se genera en un tubo, como si fuera un tubo, y después la despliega. Dependiendo de la bobina de gradientes que tengamos, va a ser la cantidad de espacio que vamos a poder leer de una vez. Entonces, hay equipos a donde vos haces un muslo o un húmero que sea muy largo y se va a deformar en las puntas. Eso va a depender si la bobina de gradientes tiene una resolución espacial buena o mala. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las imágenes. Entonces, bueno, hasta ahora teníamos todo lo que es la física, ¿sí? Teníamos a nuestros átomos de hidrógeno con sus protones precesando, ¿sí? Haciendo su movimiento de spin dentro de un campo magnético donde se cancelaban cada uno de los que estaban paralelos antiparalelos, dándonos un vector, el cual nosotros íbamos a modificar con una señal de radiofrecuencia. Tenemos una bobina de gradientes que nos va a decir a dónde está la parte del cuerpo o la anatomía que queremos ver. ¿Y qué nos falta? Bueno, ¿qué es lo que genera el campo magnético? Tenemos campos magnéticos, que tenemos el conductor, que van a ser sistemas de bobinas de radiofrecuencia, porque para generar nuestra señal vamos a tener bobinas que las van a llamar antenas en algunos lugares, dependiendo la marca, sistemas de antenas, que pueden ser transmisoras y receptoras. Como dije, la bobina gradiente va a graduar el campo, pero también nos va a dejar leer, va a poder, con la bobina gradiente vamos a poder generar imágenes
y poder leerlo. Así que vamos a tener sistemas de antenas que a veces van a ser transmisores, a veces receptoras o ambas. Y vamos a tener el campo magnético, que va a estar generado por imanes. Y ahora vamos a otra parte. Tenemos imanes que son permanentes y electroimanes. Imanes permanentes vamos a tener de sustancias ferromagnéticas, que son los que suelen ser dedicados, que ya vamos a ver, tener una parte donde vamos a hablar de cada uno de los tipos de resonadores. Los imanes permanentes son más chiquitos, no necesitan helio, se enchufan a la pared directamente, puedes hacer una cantidad limitada de estudios como rodillas, pequeñas articulaciones, y la imagen no es la mejor. Vamos a tener los electroimanes resistivos, que ya están completamente en desuso, y los superconductores, que son la mayoría que tenemos ahora. Son electroimanes superconductores. Los superconductores nos van a dar mayor intensidad de potencia, homogeneidad en el campo y estabilidad del campo. Bueno, como dijimos, tenemos el imán, tenemos las bobinas, tenemos que producir la señal. Un pulso de radiofrecuencia inclina la magnetización 90 grados. Ya lo vimos, baja la longitudinal a transversal, se llama pulso de 90 grados. Vamos a tener el vector suma, que es la resultante de la magnetización longitudinal y transversal durante un pulso de radiofrecuencia y relajas. Representa el momento magnético total del tejido en general. Realiza un movimiento en espiral, como las manecillas de reloj al principio, estaban todas al unísono, a medida que van subiendo, también siguen el movimiento de ese cono para volver a su lugar de origen. Todo va a querer llevar a su equilibrio. Entonces, bueno, la magnetización transversal neta puede inducir una corriente eléctrica medible en una antena. Es la señal de radiofrecuencia. O sea, lo que a nosotros nos devuelve, lo lee la antena, va a ser la bobina, vamos a tener la caída libre de la inducción, siempre va a ser sinusoide, es una frecuencia constante, que decae a medida que el núcleo retorna a su estado de baja energía. Está devolviendo la energía y genera esta sinusoide constante a medida que va a salir. Esto es lo que estuvimos hablando. Los tipos de imanes, como ya estuvimos hablando. Magneto, acá tenemos un magneto general, de los que más hay. Son resonadores cerrados, tenemos abiertos, como hablábamos, de baja intensidad, pero bueno, el 90% de los equipos son cerrados, que son los que mejor imagen tienen, más homogéneos son, más estables. Y bueno, son electroimanes. Acá tienen un superconductor al cual se le sube una potencia de electricidad, y para mantenerlo así tenemos que estar a menos de 270 grados iogenizado. La mayoría de los imanes estos, cerrados, superconductivos, tienen helio para poder refrigerar.
gran cantidad de helio y los refrigeran mediante, están criogenizados. Las últimas tecnologías, hay muchos que ahora ya llegaron a solo tener 7 litros, que vamos a ver las distintas, en su momento, los distintos tipos de resonadores, distintos tipos de tecnología, ¿m? El cual estos que yo les estoy hablando, que son la mayoría que están ahora, muchísimo helio, esos Eh, llevan, sí, no, vi, no sé si sigue la página de Instagram entre radiólogos que contó una ujú, noticia de que un hombre estaba acompañando a su mujer y tenía un collar y fue sí, atrapado por el resonador y sí, que el técnico no liberó ese helio para poder desimantizar, ¿sí? sí, sí, bajar el campo, nosotros le llamamos, es bajar el campo magnético. Sí, Ujú. A mí me como suena a una fake news. No sé si habrá sido real. Este, está en varios portales, no sé, sí, 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 lo vi todo. Dicen que, bueno, tenía una gran cantidad de metal. Vos a medida y, bueno, que te vas acercando a un equipo de estos de 1,5 de 3 Tesla, no es que de repente te jala. Vos te vas acercando y vas a sentir que se mueve, no te vas acercando. Después, nosotros lo vamos a ver en la parte de bioseguridad. A ver, riesgo de vida, se aprieta el botón y se sale. A ver, perdemos 40, 50 mil dólares en una escapada de helio de esas, de equipos de este tipo, pero es una vida humana, o sea, es, no sé, me suena como muy raro que un técnico no haga eso. Alguien que se está ahorcando con un manojo de metal en, este, yo pienso que como cuello. técnica capaz estaría esperando como la autorización del centro, porque también puede correr peligro tu puesto de trabajo por haber desperdiciado dinero del centro, pero le hubiera salido más barato, sí, o sea, salvar la vida, porque ahora el juicio que se comerían, si es Sí, verdad, sí, a ver, dejaste morir una persona, primero, no sé cómo queda tu cabeza después de eso, ¿verdad? perdés el trabajo igual, porque no hiciste lo que tenías que hacer, y encima se come un juicio el hospital o el lugar, el centro de imagen, lo que sea. Claro, es verdad. Este, en este caso, lo bueno que tienen las nuevas tecnologías, que te decía acá de los imanes de 7 litros de helio, es que si pasa algo de eso, vos apretás el botón, baja el campo automáticamente, pero el helio no se pierde. Va una garrafa que tiene en el fondo, que la vamos a ver después una foto, es una garrafa. No lo puedo creer, pero es una garrafa. Y después en 4 horas está funcionando de nuevo el equipo. Qué bueno. Es ¿Y súper. el italiano tiene esta tecnología? No, nosotros solamente manejamos por ahora el Zero Boil Off, que tiene altas cantidades de helio, pero bueno, no pierde helio, salvo que vos apretes el botón de emergencia. Claro. No, todavía no, porque realmente los que tienen 7 litros de helio de los equipos que nosotros manejamos y los estudios que queremos hacer, no es la calidad, la misma calidad que uno de 1,5, si no llega a ser. Ah, mira, Pero bueno, son tecnologías relativamente nuevas, claro, ya se va a ir eh, avanzando que va para a ir que la... avanzando, obvio, obvio, obvio. Vos antes un resonador abierto, un 0,23 de los viejos, que bueno, sí sirven para la pobre gente que es claustrofóbica, alguna gente obesa que no entre en los tamaños de los equipos cerrados. este, los primeros resonadores tenían imágenes horribles y ahora vos tenés imágenes de un equipo abierto que si bien no son de un equipo cerrado, son completamente este, informables, aceptables. Todo va de a poquito mejorando. Además hay que ver entre las distintas marcas, cada uno tiene su forma de equipo de estos nuevos sellados, se llaman Blue Seal o lo que sea. Entonces, hay que ver cuál de las tecnologías de los tres grandes vendedores
de magnetos del mundo, que una es Philips, la otra es General Electric y la otra Siemens, funciona mejor. Yo soy un idealista de que hay que dejarlos este, que se peleen entre ellos a ver cuál es la mejor tecnología. Calculo que en unos 5 o 6 años ya vamos a tener una tecnología o sea, que sobrepasó a las demás y bueno, y todo el mercado va a estar en eso. Por ahora yo creo que están probados, obviamente no van a sacar un Claro, hay que darle producto tiempo, no testeado, pero hay que darle. que sigan creciendo. Sí, sí. Sí, porque ponele hasta donde estoy, hasta donde sé, por haber manejado uno de estos equipos de 7 litros de helios, si se corta la luz más de 4 horas, baja el campo. Entonces vos después tenés que esperar un tiempo para que vuelva a subir el campo. En cambio, en los otros se corta la luz, pero el campo siempre está. Claro. Son esas pequeñas cositas. Vivimos en Argentina, en Sudamérica, cortes de luz tenemos todos los días. Hoy tuve 4 antes de la clase. Sí que tenemos los grupos electrógenos, ¿no? Lugares donde no hay. Pero bueno, seguimos con la producción de señal. Bueno, quedan 10 minutitos todavía. ¿Mm? Vamos a tener la producción de señal, ya tenemos el imán, tenemos todo lo que es la física más o menos armada. Vamos a tener bobinas de recepción y transmisión, ¿Mm? Además de la de gradientes que ya viene en el equipo, y vamos a tener un amplificador, porque los ruidos que nosotros escuchamos al hacer resonancia están este, generados por un amplificador. Tener y un rack de ejes de gradiente, que es lo que le va a dar la energía a nuestra bobina de gradiente. Esto todo va a estar en un lugar cerrado, donde tenemos la sala de máquinas, que ya vamos a ir viendo este, las distintas partes del equipo, de la jaula, de los filtros que necesitamos y cada una de las cosas que van a necesitar los equipos para funcionar. ¿A eso se lo conoce como antena? A la bobina, ponele esto, que es una bobina de cerebro y cuello. Esta bobina de acá es una bobina de un 3 Tesla. Tenemos un equipo con una bobina similar a esta, que es una antena, básicamente. Vos la abrís y son, bueno, además de tener chips o alguna plaqueta, son todas antenas de cobre o bronce o cables, que son para recepción, o sea, son como si fuera la antena que usábamos en su momento los viejos para ver la televisión, pero con un plástico arriba. Son antenas, básicamente es como una radio que recibe la señal. Pero bueno, salvando todas las distancias, una radio te sale 40.000 pesos y esto te sale 40 lucas verdes. Una antena de Pequeña diferencia. pequeña diferencia. Por eso si se cae una, tienen todos detectores de shock para ver si se te cayó, porque obviamente sale una moneda importante. Bueno, entonces, para nosotros, ¿qué es un pulso de radiofrecuencia y para qué lo usamos? Es como una señal que enviamos al cuerpo y el cuerpo nos devuelve. Básicamente, nosotros tenemos un ruido que va a excitar los átomos de nuestro cuerpo, ¿sí? Al tratar de volver a su estado natural, nos va a devolver la energía y nosotros con eso vamos a generar la imagen, ¿no? Se va a hacer una onda de radio de muy corta duración que le enviamos a los protones y su objetivo es darle la energía para que cambien de dirección, se pongan en fase y podemos captar su señal. Ahora, Ahí esta está la pregunta es relación para que usted ustedes. dijo, perdón, profesor, ahí está Sí, la relación que usted dijo entre el pulso y la relajación.
Ujú. Cuando cambian de Nosotros, fase. nosotros le damos, los excitamos, o sea, los cambiamos. Cuando ellos vuelven, tratan de volver, nos van devolviendo la energía que nosotros le dimos para volver a su posición original. Y dependiendo de con qué interactúan en los tejidos, tardando más o menos, nos van a dar los diferentes tejidos la señal, si bien nos van a devolver toda la señal que nosotros le dimos, dependiendo en qué momento leemos y en qué momento nos devuelve, vamos a tener la producción de la imagen, escuchándolo con nuestras antenas. Eso sería, imaginariamente hablando, ¿cómo sería? ¿Como un cambio de relajación, es decir, en T1 o en T2, o la reconstrucción de esa imagen en distintos La núcleos? relocación va a ser siempre la misma. Ellos, dependiendo de qué átomo tenga al lado, si es grasa o si es líquido, nos van a devolver la señal. Y depende de cuando nosotros la escuchemos, vamos a tener distintas imágenes. No es lo mismo escuchar muy temprano o muy tarde. Va a cambiar la imagen. Vamos a ver el líquido hiperintenso o hipotenso, la grasa hiperintensa o hipointensa. Vamos a ir cambiando los distintos estados de lo que es la imagen. Pero siempre ellos van a devolver, como nosotros excitamos algo con pulso de radiofrecuencia, al tratar de relajarse, van a darnos energía. La vamos a escuchar esa radiofrecuencia, porque ellos lo devuelven también como radiofrecuencia. Nosotros estamos dando radiofrecuencia, la vamos a escuchar con nuestras antenas de radio, que son las bobinas. Bueno, ¿por qué es la mejor opción el hidrógeno? Que fue lo que vimos al principio. Es impar y es lo que más tenemos en el cuerpo, el hidrógeno. Ya sea como líquido, como grasa, es lo que más hay en el cuerpo. Entonces tenemos el hidrógeno es el elemento más abundante en nuestro cuerpo. Y al hacer eso, es mucho más fácil obtener señal de eso. Cuanto más